Por su intermedio, quiero saludar a los congresistas que están en la sala y a los que están de manera virtual. Quiero, presidente, por su intermedio, solicitar la venia para poder pasar un video, por favor. Autorizado. La ley que se presenta tiene como objetivo hacer cambios en el Decreto Legislativo número 1264, el cual establece un régimen temporal para que las personas declaren, repatrien e inviertan rentas no declaradas en el impuesto a la renta. Con estos cambios, se busca establecer nuevos plazos y otras disposiciones para incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera efectiva, aumentar la recaudación de impuestos y promover la formalización de la economía. La ley busca mejorar el cumplimiento fiscal y combatir la informalidad económica. En el 2017, el gobierno implementó la medida que permitió a las personas que no habían declarado ciertas ganancias hasta el 2015 hacerlo de manera especial hasta finales de ese año. Esto incluyó una amnistía fiscal y la posibilidad de traer de vuelta al país capitales que estaban fuera. Alrededor de 7.500 personas se acogieron a esta medida, declarando aproximadamente 12.000 millones de soles en ganancias no previamente declaradas, y se recaudaron unos 1.000 millones de soles en impuestos durante ese periodo. Nuestra propuesta busca extender la oportunidad para que los contribuyentes peruanos puedan declarar y traer de vuelta al país sus ingresos y bienes que están en el extranjero, bajo un régimen especial con una tasa de impuesto reducida. Esto significa que aquellos que decidan repatriar sus rentas y patrimonio extranjero solo pagarán un impuesto del 10%. La idea es incentivar la regularización fiscal y permitir que los peruanos puedan legalizar sus activos en el país, ofreciendo un beneficio tributario para quienes opten por esta opción. En un contexto de crisis económica y recesión, es necesario e importante generar las facilidades para que se puedan repatriar los capitales nacionales y que además puedan regularizar su situación tributaria a fin de incentivar la mejora de la recaudación tributaria e impulsar la economía en el país. Presidenta, por favor, por su intermedio también quisiera que se proyecten unas diapositivas. Sí. Gracias. Presidenta, por su intermedio, para nadie es un secreto que la situación económica es crítica en la que nos encontramos actualmente, generada principalmente por la crisis política en la que nos hemos visto inmersos en los últimos años. Un aumento desmedido de la inseguridad ciudadana y factores externos como los conflictos internacionales y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la suma de todo ello ha hecho que muchos capitales nacionales migren hacia otros países de la región y del mundo, afectando directamente nuestra economía y principalmente la recaudación tributaria, por cuanto se invierte menos en el país y por consiguiente también se recauda menos, lo que se traduce en menos dinero para inversión pública y programas de reactivación e incentivo económico. Es por ello que, teniendo como antecedente el Decreto Legislativo 1264, que establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, sustentado en razones de reactivación económica y formalización, a efectos de regularizar toda obligación tributaria respecto de dicho impuesto. Se ha propuesto la presente iniciativa legislativa a fin de incentivar la repatriación de estos capitales y que sean invertidos en el país. La presente iniciativa cuenta con 10 artículos y 4 disposiciones complementarias. Siguiente, por favor. En el artículo primero
se establece que la presente ley tiene por objeto modificar el decreto legislativo 2 de 64, decreto legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas a efectos de establecer un nuevo plazo y dictar otras disposiciones a fin de promover el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y para incrementar recaudación tributaria y formalización de la economía. Siguiente, por favor. En el artículo 2, la presente norma propone modificación de los artículos 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 12 del decreto legislativo número 2 de 64, con la finalidad de establecer nuevos plazos para la aplicación del mencionado decreto y las condiciones para acogerse al régimen. Se propone la modificación del artículo 3, numeral 3.1, en lo relacionado a la ampliación del ejercicio gravable al declarar, quedando redactado de la siguiente manera. Créase, presidente, disculpe que tengo un problema. Yo soy una persona con habilidades diferentes y escucho un eco y la verdad que me perturba. Sí. Disculpe. Por favor, asesores, las personas presentes en la sala, consideración a la congresista Juárez. En realidad todo es bastante complicado leer cuando están hablando atrás tuyo, pero congresista Juárez, sí, hay que por favor ayudarlo. Continúa. Se propone la modificación del artículo 3, numeral 3.1, en lo relacionado a la ampliación del ejercicio gravable a declarar, quedando redactado de la siguiente manera. Créase un régimen aplicable a aquellos contribuyentes domiciliados en el país que a la fecha del acogimiento de este régimen cuenten con rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable 2023. Asimismo, se modifica el artículo 4 que establece quiénes son los sujetos comprendidos en el régimen. Podrán acogerse al régimen las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que en el ejercicio de cualquier gravamen anterior al 2024 hubieran tenido la condición de domiciliados en el país, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, modificándose en el extremo del ejercicio gravable tope al que se aplicará la presente norma. Siguiente, por favor. Se ha modificado el artículo 6 de la misma manera en el plazo para la determinación de la base imponible, agregándose además que también podrían regularizar su situación jurídica los contribuyentes que, habiéndose acogido a su régimen temporal y sustitutoria del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas anteriormente, no lo había concluido o hubiese sido objeto de observación. En dicho caso, el procedimiento anterior queda sin efecto y se restablece la situación jurídica anterior y sobre dicha situación jurídica se procede conforme a la presente ley. En el artículo 8 se ha modificado el numeral 8.2 en el que se señala que se entiende que se ha cumplido con los requisitos de la inversión si es que el dinero repatriado es mantenido en el país por un plazo no menor de 1 año, contado a partir de la fecha de presentación de la declaración e invertido en los instrumentos financieros regulados en la presente ley o en propiedades. La principal modificatoria es la ampliación del plazo para la inversión de los principales capitales en el país a 3 meses o a 1 año. Siguiente, por favor. En el artículo 9 establecen los requisitos para acogerse al régimen. Presentar una declaración jurada donde señale los ingresos netos que constituyen la base imponible, así como 1. Ingresos netos percibidos que califiquen como rentas no declaradas y que están presentados en bienes, derechos y o dinero. Tratándose de las rentas no declaradas acogidas al régimen en aplicación al párrafo 5.2 del artículo 5 del decreto legislativo, también se debe señalar que, de ser el caso, el importe de los consumos.
2. Fecha y el valor de adquisición de los bienes y o derechos, el país o jurisdicción en el que se encuentran ubicados al 30 de abril del 2024 y cualquier otra información que permita identificar tales bienes y o derechos. El importe. 3. El importe de dinero expresado de manera nacional, identificando la o las empresas del sistema financiero nacional o extranjero y el país o jurisdicción en el que se encuentra o encuentran depositados. Siguiente. Se prevé la modificación del artículo 11 a fin de establecer los supuestos en los que no procede el acogimiento al régimen. El dinero, bienes y o derechos que representen renta no declarada que al 30 de abril del 2024 se hayan encontrado en países o jurisdicciones catalogadas por el Grupo Acción Financiera como alto riesgo o no cooperantes. B. Las rentas no declaradas que al momento del acogimiento al régimen se encuentren contenidas en una resolución de determinación firme con efectos vigentes al momento del acogimiento. Se busca en este sentido repatriar capitales que sean debidamente sustentados en su origen de una actividad lícita. Siguiente. En un contexto de crisis económica y recesión es necesario e importante generar las facilidades que se puedan repatriar los capitales nacionales y que además puedan regularizar su situación tributaria a fin de incentivar la mejora de la recaudación tributaria. Es preciso indicar que para acogerse al presente régimen se paga una tasa equivalente al 10% en caso del dinero sea repatriado y del 7% si es repatriado e invertido sobre la base imponible. Estos beneficios generarán un incentivo a fin de atraer aquellos capitales que han salido del país y que por diversas situaciones no han tributado, dejando de generar ingresos al fisco nacional. Siguiente. Es importante resaltar que ya se cuenta con un antecedente, tanto en el país como en nuestros vecinos de la región, sobre el impacto que tienen estas medidas, como lo hemos podido apreciar en el video. Con respecto al caso particular, el decreto legislativo número 1264 en el 2017, la Administración Tributaria recaudó cerca de 0.1% del PBI por concepto de amnistía fiscal y repatriación de capitales, en el marco de medidas de formalización y ampliación de la base tributaria. Entre julio y diciembre del 2017, se recaudó alrededor de 1.000 millones por impuesto a la renta, por declaración y o repatriación de capitales. Este régimen temporal establecido por el referido decreto legislativo permitió a aquellos contribuyentes que generaron rentas al 2015, si ser declaradas, puedan acogerse a una tasa preferencial, siempre que declaren y acrediten el pago hasta el cierre del 2017. Si bien los ingresos por esta medida resultaron por debajo de lo previsto, alcanzó la meta de inscritos al acogerse a más de 7.500 contribuyentes con cerca de 12.000 millones de rentas no declaradas. Como se puede ver, a pesar del corto tiempo en que se aplicó la presente norma, tuvo un impacto positivo, el que podría ser mucho mayor si se le regula adecuadamente y con los tiempos prudentes. Nuestra propuesta se orienta a ampliar la vigencia del régimen temporal para la declaración, repatriación e inversión de rentas extranjeras no declaradas, previstas en el Decreto Legislativo 1264, a efectos de permitir que los contribuyentes peruanos que cuenten con rentas y patrimonio en el extranjero puedan declarar sus bienes en el Perú con una tasa preferencial, tal como se establece en la fórmula legal de la presente iniciativa. La tasa dispuesta para esta amnistía es la misma que se estableció en el Decreto Legislativo 1264, es decir, se va a aplicar una tasa de impuesto entre el 7 y 10%, si es que el contribuyente opta por traerlos al Perú e invertirlos. Es preciso indicar que no se va a traer cualquier capital, sino aquellos que puedan ser debidamente sustentados y que cumplan con los requisitos. Es importante la aprobación de la presente iniciativa, toda vez que se podrá contar con un mayor flujo de inversión privada con capitales relacionados
nacionales, lo que traducirá en un mayor ingreso fiscal. No olvidemos, asimismo, que podrán acogerse a esta regulación incluso aquellos impuestos que están potencialmente prescribibles. Finalmente, quiero señalar que la presente norma guarda relación con las siguientes políticas de Estado de acuerdo nacional. 18ª, búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. 26ª, promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y contrabando en todas sus formas. Es cuanto puedo explicar con respecto al proyecto de ley que he traído el día de hoy a la Comisión de Economía y Finanzas, presidente. Estoy presta a cualquier sugerencia o pregunta que quiera hacer la sala. Gracias.